Y recordar que a través de estas semanas hemos estado trabajando, hemos estado sumergiéndonos en esta campaña que se titula Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y a través de estas últimas 4 semanas hemos aprendido varias cosas. La primera de las cosas que hemos aprendido es a conocernos a nosotros mismos para conocer mejor a Dios. Esa es la primera cosa que hemos aprendido. Esa primera semana hablamos de las diferentes maneras en que nosotros necesitamos conocer a nosotros mismos para que entonces nosotros podamos conocer a Dios de una manera más amplia, de una manera más eficaz. La segunda cosa que trabajamos la segunda semana es que hemos de visitar el pasado o lo pasado. ¿Para qué? Para poder avanzar. Y que en esa semana estuvimos diciendo que era importante que nosotros pudiéramos mirar hacia atrás y retroceder para ver qué es lo que está ahí, cuál es el bagaje, cuáles son las cosas que nosotros estamos acarreando con nosotros, que están sin resolver en nuestra vida. Y traerlas a los pies de Cristo, traerlas a los pies del Señor, para que a través de traerlas y reconocerlas, podamos trabajarlas en Él y podamos ser sanos, para luego poder avanzar y crecer en nuestra vida emocional y espiritual en el Señor. Lo otro que estuvimos trabajando la tercera semana es que además de trabajar esas áreas de nuestra vida, ese pasado, en nuestro caminar cristiano, en nuestro proceso cristiano, nosotros vamos a llegar en un momento donde nos encontremos con una pared. Con esa pared que a veces nos quiere detener, con esa pared que a veces desea que nosotros no progresemos y no sigamos en nuestro caminar con el Señor. En esa pared que en ocasiones hace que nosotros nos miremos y digamos, Señor, ¿dónde tú estás? Siento como que te has ido, como que siento un silencio muy grande. Y en esos momentos donde encontramos la pared, nos dice, en esta semana hablamos de que era importante reconocer que Dios es el que nos ayuda a poder atravesar esa pared, que Dios no está ausente en medio de nuestros procesos, que Dios está siempre presente para ayudarnos a poder atravesar esas paredes. Luego, hablamos también de esa misma semana, hablamos de las paredes, pero hablamos también de esas noches oscuras. Le decimos paredes o noches oscuras, donde sentimos ese desaliento en ocasiones y pensamos que no podemos seguir adelante, pero siempre Dios está ahí. Y luego entonces comprender que en esa presencia del Señor nosotros vamos a conocer a Dios en medio de cómo Dios es, quién Dios es, el Dios que provee, el Dios que nos ayuda, el Dios que nos sana, el Dios que nos levanta. Y ahí en medio de ese proceso vamos conociendo también a Dios. Hoy me toca presentar la temática Agranda tu alma a través del dolor y la pérdida. Agranda tu alma a través del dolor y la pérdida. ¿Y a cuántos nos gusta perder? ¿Y a cuántos nos gusta estar en dolor? A ver, ¿nadie? Pareciera que yo soy la única. No, la verdad es que ninguno de nosotros nos gusta perder. A ninguno de nosotros nos gusta estar en medio del dolor. La realidad es que para nosotros es muy difícil. Es muy difícil. Y nos gustaría vivir la vida sin experimentar dolor y sin experimentar pérdida. Nos gustaría vivir la vida como si aquí no estuviera pasando nada, evadiendo las situaciones que están en nuestro alrededor, evadiendo el dolor, evadiendo la pérdida de un trabajo, de un ser querido, evadiendo o quizás distrayendo nuestra vida de aquellas cosas que hacen que nosotros sintamos ese dolor. Algunas veces quizás estamos en un proceso de transición, de adaptarnos a un estilo de vida nuevo y hemos perdido quizás la habilidad de tener independencia o de poder caminar o tantas cosas que pueden ser pérdidas para nuestra vida. No solamente es la pérdida de un ser querido, sino la pérdida de un sueño o quizás la pérdida de tantas otras cosas. La pérdida es parte de la vida. La pérdida y el dolor es parte de lo que nosotros debemos vivir. Así como cuando usted y yo decidimos ejercitarnos, ¿verdad?
nosotros nos ejercitamos y nos comenzamos a sacrificar y comenzamos a ejercitar el cuerpo y comenzamos a soportar un dolor increíble porque nuestros músculos están fortaleciéndose. Pero en el momento en que usted y yo estamos ejercitándonos, el dolor es tenaz. Especialmente, por ejemplo, si yo hoy en día empezara a hacer ejercicio, estuviera al otro día amaneciendo con todos los dolores de cuerpos habidos y por haber, con el deseo de quizás no volver al gimnasio o no volver a hacer ningún tipo de ejercicio, porque no lo acostumbro. Asimismo, como cuando nosotros nos ejercitamos y tenemos que pasar ese dolor en nuestros músculos para que puedan engrandecerse, para que puedan fortalecerse, asimismo, la pérdida y el dolor fortalece y agranda nuestra alma para que podamos sobrellevar todas las situaciones y las oportunidades que nos atrae la vida. ¿Sabía usted? Dios desea que atravesemos el dolor y la pérdida para que aprendamos a depender de Él y nuestra alma sea agrandada y fortalecida. ¿Qué quiero decir yo con agrandada? Pues que aprendamos a ser personas a la imagen y semejanza de Dios, que aprendamos a ser más humildes, más pacientes, más amorosos, más bondadosos, que pensemos no solamente en nosotros, sino también en los demás. Y todas esas cosas se van aprendiendo a la vez que nosotros pasamos por este tipo de experiencias. ¿Que nos gusta pasar por estas experiencias? No, no nos gusta. El vivir es conocer la pérdida y el dolor. Nuestra jornada de vida está repleta de experiencias de dolor, pues desde el mismo momento en que nacemos, vivimos la primera pérdida. Desde ese mismo momento se agranda nuestro corazón, porque nosotros salimos del vientre de nuestra madre, salimos de un lugar donde nos estábamos sintiendo muy confortables, de un lugar donde nos sentimos seguros y tenemos todas las cosas y salimos a una realidad, a un mundo. Pero esa realidad y este mundo, a pesar de que produce esa pérdida, ese desprendimiento, cuando venimos al entorno familiar, agranda nuestra vida, nuestra alma y el amor que podemos conocer a través del entorno familiar de papá, de mamá y de todo el entorno familiar que empezamos a vivir en ese núcleo. Por lo tanto, es necesario que aprendamos a manejar las pérdidas, pues hacerlo es esencial para nuestra madurez espiritual. Lo voy a repetir. Es necesario que aprendamos a manejar las pérdidas, pues el hacerlo es esencial para nuestra madurez espiritual. Aunque no lo entendemos en el momento en que estamos atravesando esos tiempos de pérdida y de dolor, los mismos nos ayudan a vivir en plenitud. Nos hacen mejores seres humanos. Nos ayuda a desarrollar resiliencia. Además de darnos una nueva libertad y habilidad para enfrentar la vida y ayudar a los demás. Todas esas cosas son las cosas que nosotros vamos a ir ganando en medio de ese proceso de atravesar por el dolor y atravesar la pérdida. Ahora, como cristianos, como cristianas, debemos procurar procesar nuestro dolor y pérdida a la manera que honre a Dios, a la manera bíblica, para poder aprender a agrandar nuestra alma, a aprender a confiar y a depender del Señor y a ser fortalecidos por Dios. Mateo 5:4 nos recuerda, que dichosos son los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos y ellas serán consolados y consoladas. La palabra de Dios nos recuerda que hay consuelo en medio de nuestro dolor y en medio de nuestra pérdida. Al pensar en la manera bíblica de atravesar el dolor y la pérdida, debemos mirar a Jesús, quien es nuestro modelo, quien es nuestro ejemplo. Y en esta mañana me gustaría invitarles a que busquemos el texto en Mateo 26, capítulo 26, del 36 al 46. Mateo 26, 36 al 46. Lo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. El texto de la palabra de Dios dice:
de esta manera. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: sigan durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos del pecador. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Esta mañana anticipamos los eventos de la Semana Mayor. Ya pronto estamos por estar en la Semana Mayor, que es el Domingo de Ramos y Resurrección, recordando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Para acompañar a Jesús en el Getsemaní, lo anticipamos para eso. El lugar donde Jesús se dirigió después de haber cenado con sus discípulos. El texto bíblico comenta que Jesús le pide a sus discípulos que lo esperen y que Él iba a ir a orar. Así que los apartó en un momentito, le digo: quédense aquí, que yo me voy a ir a orar. Pero dejó la mayoría en un lado y se llevó y se acompañó de 3. Cuando vemos el texto bíblico, el estado anímico de Jesús era de tristeza, era de angustia, tanto así que le comenta a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo que siente hasta morir. ¿Ha estado alguna vez usted en ese momento, en ese estado, donde la angustia, el dolor es tan grande que sobrecoge toda su vida, que usted siente que no puede más, que hasta ahí llegó, que básicamente es mejor que todo se acabe, que quizás ha estado en depresión, que quizás ha estado en un momento donde sencillamente no pareciera que hubiese salida de lo que estamos viviendo? Jesús lo entiende. Jesús lo vivió. Eso es buena noticia. Jesús lo vivió. Jesús lo entiende. Y Jesús nos muestra cómo podemos atravesar ese dolor, atravesar esa pérdida, y nos lleva hacia otro momento en nuestra vida. Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro ejemplo. Ahí lo vemos luchando. Siente una tristeza muy profunda y un dolor agonizante. Él vivió en carne propia la pérdida y el dolor y el peso de toda la humanidad. Y lo más que me gusta, hermano y hermana, es que Él fue transparente. Él no dijo: yo soy el cheche de la película y aquí lo voy a hacer yo todo. Forget it, a mí esto no me pesa. Él no dijo: ay, ustedes no saben lo que es eso, olvídate, yo me voy a trepar en esa cruz, hago lo que tengo que hacer y ya. No. Él sintió el dolor, Él sintió la pérdida, Él sintió el embate de todo lo que iba a llevar sobre sí, por ti y por mí. Él lo sintió y lo vivió en carne propia. Y se lo dijo a los discípulos que estaban allí.
Se lo dijo a Pedro. Le dijo, me siento hasta morir. Él no le escondió a ellos que él sentía como sentía. Él no le escondió a estos tres que él necesitaba de ese momento donde quizás hubiese alguien que le acompañara. Mas sin embargo, los discípulos que estaban allí dormían. Dice que Jesús se postró a orar. Dice que se postró a orar. Dice que puso su rostro y se postró a orar, a buscar al Padre. Y el relato de Lucas 22:44 lo describe de otra manera. Y se lo voy a leer. Como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Miren qué lindo. Como estaba angustiado, como estaba en dolor, como estaba sintiendo esa pérdida, dice que él oró con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Tanta era la agonía que Jesús estaba pasando, tanto era el dolor, el sufrimiento de sentir esa pérdida, que dice que su sudor era como gotas de sangre. ¿Y a qué recurrió Jesús? Jesús recurrió a orar con más fervor todavía en medio de eso que estaba atravesando. Lo que es admirable del texto es la manera en que Jesús modela el rendirnos ante la presencia de Dios en oración, en esos momentos de dolor y de pérdida. Es en Jesús que podemos ver que Dios desea que nosotros aprendamos a atravesar ese dolor y esa pérdida para que seamos fortalecidos y nuestra alma agrandada. Es interesante también ver que Jesús, al postrarse en el suelo, empieza un diálogo abierto con Dios, un diálogo honesto con Dios Padre. ¿Y qué le dice en medio de ese diálogo? Él está en un estado anímico nuevamente que sencillamente no podía más. Y él no va con regodeos a la presencia del Señor. Él va ante la presencia del Padre y le dice de todo corazón, desde lo más profundo de su corazón: Padre mío, si es posible, Señor, no me hagas beber este trago amargo. Él fue honesto. Él le dijo: mira, si fuera por mí, honestamente yo no pasaría por ahí, si fuera por mí. Pero se quedó ahí. Él no se quedó ahí. Él sigue y dice: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. No sea lo que yo quiero, sino lo que seas tú. En esas palabras podemos ver que Jesús hizo un alto. Él hizo un alto para tratar con su dolor en presencia de Dios Padre. ¿En algún momento has hecho un alto tú? En este pasaje Jesús nos muestra que para poder atravesar el dolor y la pérdida debemos hacer esto primero. Y es hacer un alto y escuchar la interrupción que nos provoca la pérdida y el dolor. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hacer un alto, parar y escuchar, poner atención a lo que esa pérdida y ese dolor están haciendo en este momento. La cultura en que vivimos no nos ayuda a escuchar, no nos ayuda a que nosotros pongamos atención, no nos insta a que, mira, tómate tu tiempo, sabemos que estás en tu proceso. No, la cultura de hoy te dice: no llores, pero ¿por qué estás así? Levanta el rostro. O sencillamente nos enseñan a que cuando vienen las situaciones de dolor, ¿qué hacemos? Buscamos distracciones para no tener que enfrentarlo. Buscamos anestesiar nuestro corazón y nuestro dolor con diferentes cosas, ya sea la droga, ya sea el alcohol, ya sea adicciones de juegos o tantas otras cosas que utilizamos para tratar de anestesiar ese dolor. Traemos de distraernos y optamos por también a veces negarlo. No, eso no. No, a mí no me afecta.
yo soy dura, yo soy fuerte, a mí no me afecta. Y tratamos de negar lo que está pasando en nuestro corazón. Sin embargo, Jesús nos muestra que es inhumano el no prestarle atención a nuestro dolor. Y nos invita a que hagamos un alto y escuchemos esa interrupción y esa pérdida y que la trabajemos en presencia de Dios. Es inhumano que tú sigas trabajando como si aquí no me doliera nada, como si no sintiera mi corazón. Es inhumano que tú y yo podamos seguir caminando, ignorando y negando lo que tanto tenemos en nuestro corazón que pesa. Y hoy Dios nos está diciendo, haz un alto. Porque hay que trabajarlo, tienes que escucharlo. Y el Señor nos dice, yo hoy quiero caminar contigo ese proceso para que puedas tener tu vida más fortalecida en mí. Jesús nos muestra que el no enfrentar estos procesos de la vida van a ser nefastos para nuestro ser. Vemos que Jesús regresa a donde se encontraban los tres en un momento, ¿no? Él se arrodilla, ora y le dice al Padre. Y luego vuelve a donde están los tres. Y le dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús mismo es honesto y le dice a los discípulos que están allí acompañándole, yo pienso que de manera indirecta, le dice, estoy en un momento difícil, acompáñenme, oren, porque el cuerpo es débil. Y aunque mi espíritu está dispuesto, mi cuerpo es débil. Y en ese momento Jesús muestra la agonía de su lucha y Él va nuevamente ante la presencia del Padre. Y dice que por tercera vez, lo hace 2 veces más, y por tercera vez vuelve y le dice al Padre, Padre mío, no es posible evitar que yo beba este trago amargo. Hágase tu voluntad. ¿Qué nota de diferencia? En la primera, Él le dice, yo no quisiera atravesarlo. Y en esta última, en medio de esa oración, en medio de ese quebranto, de esa agonía, en la presencia del Señor, Jesús mismo llega a una realización donde dice, Señor, entiendo que no es posible evitar que yo pase por esta copa. Mas sin embargo, que se haga tu voluntad. Y en ese misterio donde Jesús está en la presencia del Padre y Dios está ahí con Jesús caminando este proceso, en ese misterio podemos ver cómo Jesús llega a ese momento de entender que Dios tenía algo que había que cumplirse. Y dice que asimismo Jesús nos muestra también que debemos aprender, que es la segunda, aprender a caer. En el momento que Jesús se da cuenta que los tres estaban dormidos, va nuevamente ante la presencia de Dios Padre y no solo se postra, sino que también se derrama, cae ante Él. En ese proceso de derramarse ante el Padre, donde Jesús aprende a despojarse de sí mismo, se deja caer en los brazos del Padre, en la voluntad del Padre y aprende a ser obediente. Permiso. Al aprender a caer en medio de nuestra pérdida y dolor, conocemos lo que es depender de Dios. Jesús nos muestra una espiritualidad que desciende. No, nosotros queremos esa espiritualidad que siempre vamos, ¿verdad? Subiendo y subiendo, y queremos un tipo de espiritualidad que no haya dolor, que no haya situaciones, no, que vayamos de gloria en gloria. Y pareciera que en este momento Jesús nos está enseñando que hay una espiritualidad que desciende. Pero ese descender, ¿qué es lo que representa? Jesús desciende y va y se postra
a los pies del Señor. Se postra y trabaja su vida y su situación, el dolor que está viviendo y la agonía que está viviendo y se desciende, se postra y cae en los brazos del Padre. Y es ahí, en medio de nosotros despojarnos, desprendernos y caer en los brazos del Padre, que aprendemos lo que es el que el Padre nos sostenga, que aprendemos que el Señor viene y pone su mano para darnos las fuerzas, para levantarnos y para llevarnos nuevamente en sus brazos y darnos el consuelo, el amor, la gracia, el favor que nuestra vida necesita para levantarse con nuevos bríos y luego salir de ese momento de nuestra vida para ser de bendición para otros, para acompañar a otros y otras y para que la vida del Señor se haga vida en nuestra vida. La buena noticia es que cuando aprendemos a caer en los brazos de nuestro Señor, que cuando aprendemos a soltarnos en las manos de Dios, Dios se hace presente y Dios nos recoge. No es de ese tipo de ejercicio de free fall, ¿no? Que hacemos así y no sabemos si hay alguien allá atrás que nos vaya a recoger, ¿no? Con el Señor no es así. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, todos los días. Y cuando nosotros entendemos que podemos despojarnos, que podemos caer en sus brazos y podemos recibir el consuelo, la fortaleza en las manos del Señor, hay buena noticia. Dios nos invita esta mañana a que hagamos un alto para escuchar la interrupción de esa pérdida y de ese dolor. Y también nos invita a que nosotros podamos caer en sus brazos y que nos despojemos de aquello que nos está aguantando y sencillamente nos rindamos a sus pies y vayamos a su presencia y en medio de estar en su presencia lloremos y en medio de estar en su presencia le digamos cómo nos sentimos, en medio de su presencia podamos entonces escuchar su voz en medio del silbido apacible diciéndonos: yo estoy aquí, yo te amo, yo voy a sanarte, yo voy a levantarte, yo tengo propósito contigo, yo he de cumplirlo. A pesar de que pases por la noche oscura, yo he de caminar contigo y verás la luz otra vez al final y verás cómo yo voy a usar este tiempo para bendecir tu vida y para bendecir a otros a través de ti. En mi vida personal, yo experimentando la pérdida y el dolor en diversas etapas de mi vida. De los primeros momentos de pérdida que vivimos fue cuando mis padres se divorciaron, que fue un tiempo muy difícil. El irme lejos del entorno de mi hogar también, cuando me gradué de high school, que me fui a la universidad, yo estaba viviendo en Puerto Rico en aquel momento, y me voy de Puerto Rico al todo el lugar, ¿cómo es? El estado opuesto de donde es Puerto Rico, a California, a estudiar. Y ese proceso de pérdida, de estar lejos del entorno de la familia, del lugar donde uno se siente seguro, segura, fue muy duro. Fue un proceso muy duro también. Además, he perdido a mis abuelos y he perdido seres queridos, amistades de mi vida, donde también he tenido que enfrentar esos momentos de pérdida. No obstante, lo más difícil fue el proceso de pensar que nunca podría ser madre. Y muchos de ustedes ya conocen ese testimonio. Y no me voy a centrar solamente en el proceso de pensar de no poder ser madres, porque Dios finalmente me dio esa bendición. Pero estando en medio de ese proceso de la posibilidad de embarazo, nosotros tuvimos la bendición de que cuando quedamos embarazados, Dios había puesto a 2 personitas en mi vientre. Pero Dios nos concedió una hermosa hija. Y la otra, o el otro, en medio del crecimiento, dejó de crecer básicamente en mi vientre. Y para mí fue muy dura esa pérdida. Para mí fue bien fuerte el pensar de que el anhelo, los sueños, los deseos que habían en mi corazón de poder concebir, no solamente venía uno, venían 2. ¡Qué bendición! Y en medio de ese concepto de decir, vienen 2, después de
7, 8 semanas de haber escuchado su latido, de haber tenido sonogramas con la imagencita, ¿verdad?, del bebo ahí, me da la mala noticia de que el bebé no estaba creciendo y que básicamente su latido ya no se escuchaba. Fue ahí que experimenté esa pérdida fuerte. Lo curioso es que cuando el doctor me lo comunicó, si hay alguien que no tenía tacto para decir una noticia como esa, fue el doctor que me lo comunicó. Porque la manera en que dijo, yo tenía una camisa, me acuerdo que decía, yo soy hija del rey, en mi camisa. Y en medio del momento en que me lo fue a decir, dijo, bueno, pues buena cosa que tú eres hija del rey, me dice, así. Y yo le digo, bueno, pues, ajá, ¿y qué pasó? Sí, porque es que te tengo que decir que el otro bebé no está creciendo más. Y yo me quedé de una pieza. Y yo dije, bueno, lo único que pudo proferir mis labios fue, Dios conoce lo que es mejor. Y eso fue todo lo que salió de mis labios. No es por demás para decirle que luego que salí de ese espacio, obviamente empecé a llorar y empecé a procesar la pérdida del bebé. Y ha sido muy duro a través de los años a veces pensarlo. Y hoy en día ya mi hija conoce la historia, pero antes no la conocía. Y lo interesante es que en medio de ese proceso de pérdida, yo me permití entrar en medio de mi embarazo, porque imagínense, yo embarazada y también procesando pérdida, y dentro de uno decía, bueno, no quiero afectar el bebé, no quiero afectar, ¿verdad?, con todo lo que estoy pensando. Mas, sin embargo, yo utilicé mi corazón y lo puse en las manos del Señor y le dije, Señor, así me siento. Y aunque se fue mi ilusión de tener 2, porque yo siempre, mi mamá está aquí, ella sabe que yo siempre tuve ilusión de tener 2, de tener gemelos. Es cuando el pensar que esa ilusión se iba, yo tuve que trabajar con el Señor, en la presencia del Señor, en oración, y le permití a Dios. Y llegó un momento dado, estando en la presencia del Señor, donde yo sentí que el Señor conocía todo lo que yo podía manejar. Y eso me dio paz, porque yo dije, bueno, Señor, si tú conoces el proceso de vida donde estoy, si tú conoces mi edad, tú conoces una serie de circunstancias y me proveíste solamente de uno, me diste la provisión de una sola, es porque tú conoces y yo voy a estar en paz con eso. Y así he hecho. Y aunque me compunjo cuando hablo de esto, sé que allá arriba hay un angelito esperando por nosotros para poder celebrar junto con su familia. Por lo tanto, al enfrentar estas pérdidas y este dolor, nosotros tenemos que hacerlo como Jesús nos indica, como Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó entonces a hacer ese alto y permitirnos experimentar el dolor, permitirnos procesar esa pérdida, procesar lo que Dios está en presencia del Señor. Y cuando estamos en esa presencia, permitiéndole a Dios que trabaje en nuestra vida, entonces nos despojamos y nos dejamos caer en Él y podemos confiar y descansar en sus brazos. En el texto, de igual manera, vemos a Jesús que después de tener su proceso en oración en la presencia de Dios, donde hizo un alto para escuchar la interrupción y cayó en los brazos de Dios, vemos que va donde los 3 y les dice, levántense, vámonos. Interesante, ¿no? Porque estamos hablando de que Él estuvo en un proceso difícil, estamos hablando de que Él estuvo en un proceso agonizante, mas sin embargo, luego de procesar todo esto en la presencia del Señor, Él pudo levantarse y decirle a los demás, es tiempo de seguir adelante porque hay una misión que cumplir. Él se levantó y continuó su misión.
Jesús agrandó su alma, se fortaleció al caer en los brazos del Padre y al depender de su voluntad, para luego entonces seguir el proceso de crucifixión. Pero lo bello es, y lo vamos a celebrar pronto, que es la semana más hermosa que tenemos como cristianos, lo bello es que no se quedó en la tumba, que no murió nada más, sino que también Él experimentó que al descender, luego el Señor lo levantó para que hoy tú y yo podamos vivir una vida en abundancia de perdón y de restauración y de renovación en Él, gracias a su sacrificio, gracias a su obediencia, gracias a que Él siguió la voluntad de Dios Padre. Dios desea que tú y yo aprendamos a atravesar el dolor y la pérdida, para que también podamos entonces aprender a depender de Él y agrandemos nuestra vida y nuestro espíritu en Él. Al hacer esto nosotros y nosotras, nosotros también experimentaremos lo que es el levantarnos nuevamente con Cristo. Y en medio de levantarnos, vamos a poder luego llegar a otros con nuestra experiencia y ser de bendición para aquellos que tanto lo necesitan. En esta mañana, Dios te invita a hacer un alto para que escuches y prestes atención a esa interrupción del dolor y de la pérdida. Además, Él quiere que también aprendamos a caer rendidos en sus brazos, para que podamos depender de Él y aprendamos a ser fortalecidos y fortalecidas en Él, porque Él es nuestro consuelo. Dios nos invita entonces. ¿Y qué haces tú? ¿Qué respondes tú? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguirás negando tu dolor? ¿Seguirás tratando de anestesiarlo y cubrirlo y tratar de distraerlo? ¿O te postrarás en la presencia de Dios para atravesar tu pérdida y tu dolor? ¿Qué harás? Vamos a orar. Señor, hoy uno mi corazón, el corazón de mi hermano y mi hermana, de todos los que están escuchándonos, Señor, en esta mañana. Y venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti. Reconociendo, Señor, que no hemos hecho un alto en medio de nuestro caminar para enfrentar y atravesar la pérdida y el dolor que hemos experimentado en la vida. En esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, que nos mires tal cual somos en nuestro dolor y en nuestra angustia, en nuestra agonía y en nuestro pesar. Que veas, Señor, transparentemente que no podemos más, Señor. Que nuestra alma necesita de tu intervención divina. Que nuestro corazón necesita de tu sanidad. Que no podemos, Señor, evitar más, distraernos más, porque tú tienes, Señor, propósito de vida para nuestra vida. Aprendemos, Señor, a hacer un alto. Aprendemos, Señor, a mirarte a ti, abrir nuestro corazón, Señor, y decirte: no tenemos fuerzas. Y en medio de no tener fuerzas, Señor, nos despojamos en tus brazos y caemos ahí, Señor, en tu cegazo. Ahí, Señor, donde podemos sentir seguridad porque tú estás abrazándonos. Ahí, Señor, donde tú pasas, Señor, tu mano por nuestra cabeza y nos dices: no temas, yo estoy. Y nos dices: yo sé tu dolor y conozco tu dolor. Y yo soy tu sanador. Y yo soy quien enjuga tus lágrimas. Yo soy quien trabaja tu ser. Soy el que consuela tu vida. Soy el que fortalece tu ser.
Y en medio de tu hablarnos, Señor, nuestro corazón empieza, Señor, a recibir de parte tuya y de tu Espíritu palabra de vida, que nos da nuevas fuerzas, que nos da nuevos bríos para seguir en medio del caminar. Es ahí, Señor, en ti, en oración, en presencia tuya, donde podemos, Señor, sentir que tú nuevamente nos agarras, Señor, y nos levantas, Señor, para poder seguir adelante. Y nos muestras, Señor, que aún no has terminado con nosotros. Por eso, Señor, en esta tarde, Padre, te decimos, tómanos, Señor. Toma mi vida, Señor. Enjuga nuestras lágrimas, Señor. Y sé tú, Padre Santo, dándonos, Señor, las fuerzas que necesitamos para conocerte